¿Cuál es el ADN promedio de un ecuatoriano mestizo hoy en día y cómo cambia eso entre sierra, costa, Amazonía y Galápagos? Porque, a ver, tengamos en cuenta que muchas personas dicen, no, yo soy más indígena que europeo, y otros dicen, no, yo soy más europeo que indígena. ¿Cómo va eso desde el punto de vista de la ciencia? ¿Qué pasa por ahí? Bueno, es importante tal vez aclarar un poco el tema histórico. Nosotros, digamos, una vez que hay el poblamiento de América hace más o menos 40.000 años, a través del estrecho de Bering, tuvimos un efecto que se llama efecto fundador, es decir, nos quedamos aislados, un grupo de humanos en lo que es América después del que se descongela el Bering, el estrecho de Bering. Y pasamos así más o menos hasta 1534 bueno, 1492 que se descubre América y todo el proceso histórico de colonización. Entonces, de esos años, digamos, la población más nueva del Ecuador está alrededor de 9.000 a 11.000 años, y en todo este tiempo seguimos siendo una población aislada con efecto fundador que se lo detecta, por ejemplo, con el grupo sanguíneo cero. La mayoría de población amerindia, indígena, tiene el grupo cero, que es como el común del claro, Oriente Asiático y América, la parte occidental, en cambio, al inicio, y luego toda América. Parece que hubo contactos muy esporádicos que no son importantes de otro tipo de poblaciones, incluso se ha manejado el contacto con Oceanía a través de las islas, pero eso parece que es algo más reciente, pese a que hay una huella genética que también está en ese aspecto considerado, ¿no? Luego viene el descubrimiento de América, el colonialismo de América, digamos, la colonización de América, perdón, y ahí se impone una nueva forma de cruce étnico en América primero, y luego el influjo de la población anglosajona en América del Norte, que hace que existan características diferentes históricas y por tanto también características genéticas específicas de cada población. En el caso ecuatoriano, cuando hablas de qué tipo de promedio ecuatoriano hay, tenemos que decir, primero, somos una población compleja, que hemos recibido al menos tres influencias fuertes genéticamente hablando, que son los amerindios, la población indígena, luego la población europea con más de 500 años de colonia, y luego la influencia también más o menos por la misma época de la población afro. Entonces, si podríamos decir que somos los ecuatorianos, seríamos híbridos, mezcla de tres etnias: amerindia, población europea, por lo general caucasoide, y la población afro. Y luego ha habido otros tipos digamos, flujos poblacionales. También hay un flujo poblacional hacia la costa del Ecuador, que existe población árabe más en la última época, y también ha habido otro tipo de influencia, ha habido influencia asiática directa, pero como que son más bien cosas más pequeñas. Entonces, el promedio sería por ahí, más o menos, si yo hablo en porcentajes, el promedio de genes amerindios que yo encuentro en la población mestiza típica del país está más o menos en un 60% de genes amerindios, un 30% de genes europeos y un 10% de genes afros. Eso sería como el general. Y luego, si puedo ir disgregando las poblaciones y digo, a ver qué pasa en la costa. En Ujú. la costa hay un poco más de genes europeos, porque
por ahí empezó primero la conquista y se dejó una huella, y luego hay menos en el oriente ecuatoriano y en la sierra, porque hay más prevalencia de genes amerindios. Y la población afro como que entra luego en juego y primero hay una población que no fue esclava, sino fue libre en Esmeraldas y subió hacia el Chota por el río, ¿no es cierto? Y ahí establece otro núcleo poblacional que es genéticamente similar al de la costa ecuatoriana, que es Esmeraldas. Y esa sería como la composición en general, ¿no? De cómo estamos los ecuatorianos y esto de dónde sacamos. Hay estudios, hemos hecho nosotros mismos, hemos hecho un montón de estudios desde los grupos sanguíneos primero, luego hicimos estudios de hemoglobinas, luego estudios de otros marcadores genéticos como transferrina, se hizo estudios de genes específicos como genes de reparación y de degradación de fármacos como el CIP, el gen CIP, y luego aplicamos las técnicas de forense que se usaban comúnmente para identificar poblaciones, que se llaman STRs, y posteriormente las pruebas con INDELS, que son secuencias de inserción y de lesión, es decir, se inserta un pedazo o se pierde otro pedazo de ADN en ciertas zonas del ADN que no son esenciales para el individuo, es decir, lo único que nos hace es diferentes en esas zonas, pero no nos dan mejor capacidad intelectual ni mejor comportamiento físico, etcétera, sino simplemente nos dan unas características, se llaman polimórficas, variantes diferentes. Y Ujú. luego estudiamos dos cosas más, que era el ADN mitocondrial, que solo se hereda por vía materna. Todas las mujeres y hombres heredan solo el ADN mitocondrial y todos los varones heredan solo el cromosoma Y. Entonces puedes hacer un rastreo de población de origen materno a través del ADN mitocondrial y de origen paterno a través del cromosoma Y. Entonces, con todo este cuadro es que podemos hablar de cómo somos genéticamente, para decirlo de la forma más fácil, ¿no? Porque, claro, cómo somos genéticamente, somos igual que todos los seres humanos. Tenemos ADN, tenemos 20.000 genes, tenemos variantes genéticas, y cuando estudio las variantes encuentro que las frecuencias son diferentes. Pero nada más, solo las frecuencias. No soy ni mejor ni peor, ni más guapo, ni menos guapo, ni más feo, ni menos feo, soy simplemente diferente. En varios estudios creo que aparece una mezcla desigual entre hombres y mujeres, cromosoma europeo versus mitocondrial indígena. ¿Qué nos dice eso sobre la historia social de la conquista en Ecuador? Bueno, sí, si yo analizo el ADN mitocondrial, veo que el ADN típico de la población ecuatoriana, digamos así, viene de población amerindia, sobre todo, no exclusivamente, sobre todo. Ujú. Y entonces eso me da la certeza de dos cosas, de que la población materna, las mujeres fueron quienes disgregaron, expandieron el cromosoma mitocondrial, y eso a través de todo este proceso de conquista lo vemos como presencia de genes europeos en la población en general, pero de genes de mitocondrias en la población también general. Entonces dices, esta población materna es indígena el origen. Y entonces aquí viene la prueba del mestizaje. Somos población europea en general, pero con mitocondrias indígenas. Ujú. Claro. Entonces dices, ahí hay una prevalencia como más de una característica que se hereda solo por vía materna. Y cuando comparas esto el cromosoma Y, también encuentras una cosa curiosa. Dices, encuentro cromosoma Y europeo y también cromosoma Y indígena. Ujú. Entonces, y muy poco afro. Entonces, eso nos hace ver que, por un lado, quien sustenta el ADN materno
mitocondrial son las indígenas, las amerindias, y quien sustenta la variación masculina es el ADN Y, que viene de europeos, que viene de población afro y que viene también de población indígena. Mm, Entonces, esa sería como, si yo quiero encontrar particularidades o diferencias entre hombres y mujeres, por ahí hay un marcador genético de la Amazonía ecuatoriana que es el C3, se llama específicamente el C3, pero que eso hace ver como nos desconcierta un poco porque como es población asiática, oriental, pero también se ha descubierto este marcador en Oceanía. mm, Entonces, sí, decimos, no tenemos mucha evidencia de poblamiento por Oceanía, pero hay este marcador que podría coincidir con ciertas zonas del oriente asiático. Y una cosita más, sí, claro, y claro, Galápagos, que lo vemos aparte como ecuatorianos, es una mezcla de todo. claro, O sea, no tenemos un mestizo específico de Galápagos, sino un mestizaje amplio. claro, claro. Sí, de hecho, la colonización de Galápagos es muy reciente y Así es. ocurrió ya por parte de mestizos directamente. ¿No es así? Exactamente. Entonces, Mm, claro, la colonización de Galápagos es muy reciente, ¿no? claro, Incluso un rato no se quería el Ecuador hacer, como es, posesionarse de las islas y había discusión de si había otras fuerzas políticos, militares, navales que querían, pero al final el Ecuador las asume. Y claro, ahí empieza la colonización con población de entrada mestiza. claro, claro, así es. Ahora, César, ya estamos adentrándonos aún más en particularidades de esta entrevista, ¿no? O del tema que estamos abordando en esta entrevista. Hay casos en Ecuador de personas cuya genética, digamos así, entre comillas, no cuadra con su árbol familiar. Por ejemplo, ancestros inesperados, alto porcentaje africano en familias que se identifican como blancas. ¿Qué tan comunes son y por qué ocurre esto? Bueno, ahí habría que diferenciar al menos tres cosas, ¿no es cierto? Hay particularidades de la población ecuatoriana cuando la ves desde la perspectiva amplia, antropológica o genética. Dices, no, no hay una cuestión que me llame mucho la atención, tal vez físicamente, la población de los Andes tiene tórax más ancho, pantorrillas más anchas, y cuando tú las ves poblaciones amerindias, ¿no? En la costa más o menos se mantiene, porque son los mismos, en definitiva, quichuas, pero cambia un poco más, o más longilíneos, etcétera, ¿no? Pero no hay una cuestión así. Más bien, el momento que tú haces caracterización de enfermedades, de pronto encuentras cosas curiosas, ¿no? Ahí se encontró alguna vez que la falta de pabellón auricular en la población andina amerindia era altísima, tal vez una de las más altas del mundo, la no presencia del pabellón auricular se llama microtia, ¿no? La dislocación congénita de cadera también en población amerindia de la sierra, y dices, mira, esto es como lo más llamativo. Pero ahí habría que pensar en tal vez cosas curiosas de lo que ocurre con ya las poblaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál fue el padre social, el padre biológico? Mm, ¿Qué tasa de adopciones o no declaradas existen o filiaciones incompletas que tú las haces del rato de los estudios y te pueden dar ciertos sesgos de resultados o ancestros silenciados, por ejemplo, estigmas porque tengo antecedentes afros por nuestra cultura de discriminación o indígenas o ju, ju, judíos o de cualquier otro, ¿no? Que no los declaramos abiertamente porque de pronto tampoco los conocemos. mm, Entonces, eso podría hacer como que una mezcla también de cosas que no están bien definidas y que merecen la pena ser estudiadas, ¿no? Y también la otra cosa es que de pronto no hay ninguna cosa característica y lo que encontramos son azares genéticos.
Y ven, tocó aquí una población con una característica, pero que es por azar más que por la propia mezcla genética o porque apareció en nuestra etnia de manera específica. Entonces, para mí, esas tres cosas son como que podríamos hacer que intervengan el rato que hablamos de identidad étnica o ancestralidad genética en la población del Ecuador. ¿Qué mutaciones o enfermedades raras, y sé que tú estás especializado en todo este tema de las enfermedades raras, tienen una frecuencia mayor en poblaciones ecuatorianas? ¿Existen, digamos así, firmas genéticas locales como el efecto fundador que preocupen o que sean interesantes en este caso? Bueno, sí hay algunas cosas, ¿no? Tal vez, a ver, me centro en una cosa que se complementa con lo que estábamos hablando de estos, si no me cuadra algo de la genética de los ecuatorianos. Por ejemplo, la población montubia, ¿no? Ujú. La población montubia tiene algunas características que son inusuales. Tienen ojos azules, por ejemplo. Son más rubios ciertos grupos, ¿no? Y eso, dices, ¿tiene algo que ver con la genética específicamente o son efectos también fundadores? Una población reducida que se mezcló con la población entre sí mismo, mucha endogamia, que eso sí se ha reportado en Manabí, hasta el 30%, y hace que sea prevalente los ojos azules y el pelo más claro, pero no necesariamente significa que tengamos una característica especial, simplemente fue más prevalente por un sesgo de cruces también. Mm. Alguna vez se habló de que esa población podría tener genes vikingos, y dices, porque los vikingos llegaron a América, eso sí está documentado, pero no hay un registro genético. Y entonces eso como que nos distancia de esa interpretación. Entonces dices, sí, los montubios parece que se mezclaban entre ellos y por eso son de ojos azules o algún sector de su población, pero no necesariamente significa que tengamos algo en particular sobre los ojos azules como grupo étnico ecuatoriano. También no hay que olvidar que hay una época, si hablamos de que a 1920, 30, hay el boom petrolero de esa zona y cacaoteros, llegan extranjeros, probablemente también dejan su huella y un grupo poblacional pequeño al cruzarse deja de manera recesiva los genes para que las poblaciones nuevas aparezcan con características no típicas del resto de la población. Entonces, eso como que podríamos tener como pendiente, ¿no? Cuando hagamos una interpretación de lo que pasa con físicos especiales. Entonces, luego viene, claro, tenemos físicos especiales, por ejemplo, un efecto fundador es de este enanismo típico del sur del Ecuador, que es los enanos de Larón, el enanismo de Larón, que cambió un poco el nombre a eh, Guevara-Rosenblum, el síndrome, porque se caracterizó un síndrome especial del síndrome del Larón, una mutación especial que protege de la diabetes y protege del cáncer esta población del sur del Ecuador. Entonces, podríamos decir, tenemos un efecto fundador, una isla genética en ese punto. El otro punto que está bastante discutido es la longevidad de Vilcabamba, que ahí hay algunas discusiones sobre sí mismo, tienen más de 90 años o 100 años la población, porque podría haber un subregistro, el registro malo del civil, de los nacimientos o de las muertes, y entonces ahí hay un poco de discusión. No se ha hecho un estudio genético de esta población, por tanto no podemos decir que genéticamente tengamos genes de más vejez en esas zonas. Mm. De ahí, por ejemplo, tenemos otra isla que es la ictiosis en Manabí otra vez, esta enfermedad de la piel que pues, se les llama los niños peces, que dices es alta, hay una mutación específica en esa zona que creo que es el TGM1, sí. Y entonces esta zona tiene esto, pero es como un reducto poblacional en San Mateo, es
el pueblito este cerca de Manta. Entonces, ahí tenemos otra característica. También hay una zona de la sierra que tienen falta de los músculos anteriores del abdomen, los rectos anteriores, ¿no? Y eso es una característica especial. Dices, esto sí es hereditario, es recesivo, pero ¿por qué está aquí tan fuerte, ¿no? Y no se ha reportado tampoco un incremento mayor a lo que se había descrito por los más o menos hace 30 años, pero no se ha seguido en ese tema. Mm. Y así podríamos ver otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el mosaicismo del síndrome de Down en población joven del Ecuador, que es alto, y dices, ¿por qué se presenta aquí en madres jóvenes síndrome de Down que se llame mosaico? ¿Por qué? Porque hay una población celular de los niños que tengan esta enfermedad que es normal, son 46 cromosomas, y hay otra población del mismo individuo que tiene 47 cromosomas más 21. Entonces eso se llama mosaico, 46 y 47. Y esto está más o menos en un 10% en el Ecuador, mientras que en el mundo está en el 2%. Ya habíamos también hablado de la microtia, de la dislocación congénita de cadera. Entonces, como que eso podría decir, mira, por aquí tenemos algo especial, ¿no? También tenemos hipertensión y diabetes alto asociados probablemente al consumo exagerado de sal, porque tenemos la percepción de sabores, eso es un estudio nuestro. Para poder percibir la sal necesitamos altas dosis de sal. Entonces, la gente come y come para sentir la sal. Entonces, eso podría ser un factor de riesgo ambiental que nos está determinando en una susceptibilidad genética el riesgo de hipertensión. O el cáncer de piel, que es altísimo en la sierra ecuatoriana, porque estamos en la zona ecuatorial, hay más rayos ultravioletas, en una piel con base genética predispuesta, pues vas a tener el cáncer de piel. ¿Cómo afecta la mezcla genética de los ecuatorianos, César, la respuesta a fármacos o la predisposición a enfermedades comunes como diabetes, cáncer, hipertensión? ¿Hay recomendaciones médicas distintas en este caso con la población ecuatoriana? Sí, bueno, la parte de farmacogenética, farmacogenómica es interesante. Habíamos hecho nosotros hace muchos años un estudio sobre el gen que degrada sustancias, que es el CYP A1, y entonces este gen mostró que había una variación en las personas del Ecuador. ¿Y a qué estaba relacionado? Al metabolismo de fármacos. Hay tres tipos de metabolizadores: los que metabolizan un fármaco, o, poniendo un ejemplo más práctico, el alcohol, metabolizadores lentos. Entonces tomas un poco, te intoxicas, tomas un fármaco, te intoxicas. Los medios, que sería como la mayoría de la población, que tomas moderadamente y ahí llegas a tener tu embriaguez, digamos así, o tu fármaco te funciona, con las dosis te funciona bien. Y los metabolizadores rápidos, que son aquellos que ni bien tomas el alcohol para poner el mejor ejemplo, o un medicamento, perdón, ese sería como los que degradan tan rápido que necesitas dosis más altas. Y sí hay estudios en el Ecuador, por ejemplo, con anticoagulantes también. Entonces, aparte del CYP1A1, se estudió otro gen que sirve para metabolizar los anticoagulantes. Y sí se encontró que había diferencias en la presencia de este gen dependiendo de los grupos poblacionales analizados, autocalificados como mestizos indígenas, ¿no? No tienen los estudios de ADN para certificarlo, pero si es que aceptamos la clasificación antropológica, decimos, bueno, está bien, lo que encontraron es digno de mencionarlo para cuando tú vas a recetar, por ejemplo, anticoagulantes, saber que podrías estudiar este gen, que el CYP1A1, el CYP2, que es el otro que está relacionado al tema de metabolismo, y hay otro que es el BACOG-T, que sería otro de los genes relacionados a metabolismo. Entonces, esto es importante porque cada vez se habla de medicina de precisión, y la medicina de precisión lo que está diciéndote es qué genes tienes tú como población para ver qué
fármacos son más útiles o qué dosis son más útiles para que tus pacientes se curen. Entonces, la relación directa de conocer las poblaciones es esta. Yo creo que es la más importante porque saber si tienes un tipo de marcador genético, otro tipo de marcador genético para decir soy más que uno o menos que el otro, o soy más blanco, soy más negro, soy más indio, no sirve de nada. El ADN es el mismo, somos iguales, simplemente que las variantes que estamos hablando son las que determinan ciertas características, como el metabolismo del alcohol, de los fármacos, como el riesgo de hipertensión, como el riesgo de cáncer, etcétera, pero no nos dan cualidades mejores. César, ¿qué hallazgos sorprendentes ha dejado el ADN antiguo o los estudios de genética poblacional en Ecuador? Algo que haya cambiado la historia que nos contaron en la escuela. Bueno, así algo como realmente que haya trascendido así, no encuentro mucho, ¿no? Más bien desmitificar cosas. Ujú. Una de las cosas que primero se desmitificó era que teníamos un origen poblacional del mundo entero en el sur de América, lo cual fue, eh, digamos, descartado, ¿no? Los estudios se me fue el nombre, hijo, ya me voy a acordar. Americio era, ya, bueno, ya me voy a acordar el nombre. Florentino Es Mellino. Florentino Amellino, eso. Entonces, él había planteado eso, luego ya se descartó, pero cuando empiezas a hacer los estudios de genes, dices, oye, qué curioso, nuestros genes amerindios son bastante similares en toda América. Por tanto, tenemos ese origen, ¿no? Cuando estudias Sáchilas, cuando estudias Montubios, cuando gente de la costa, de la sierra, vas encontrando que hay una huella genética amerindia. Mm. Y hay estudios, por ejemplo, de marcadores genéticos que tenían los incas y que teóricamente dejaron en el camino del Inca, en el Capacñán. Y hay evidencias de que iban varones, otra vez cromosoma Y, que dejaba su huella del cromosoma Y en las poblaciones donde dormían los chasquis, que eran los que llevaban las noticias, las cosas en el camino del Inca. Entonces, esa es una evidencia interesante. Hay un estudio que yo participé también sobre el tema del el Capacñán y la huella genética, ¿no? Que llevó adelante un investigador peruano y entonces él es el que profundice un poco más en su país sobre esta temática y habla del Capacñán como una huella genética del cromosoma Y inca. La intolerancia a la lactosa es alta en muchos pueblos originarios. ¿Qué cifras observas en Ecuador y cómo se relaciona eso con la mezcla? ¿Hay mitos alimentarios que debamos dejar atrás? Bueno, esa también es una cuestión muy curiosa, ¿no? El tema de la lactosa en el mundo y en el Mm. Ecuador también refleja una cosa muy interesante. Los mamíferos, una vez que dejan la lactancia, o sea, los mamíferos todos, dejan la lactancia y se convierten en, digamos, en no degradadores de la lactosa. Si tú degradas, es un fenómeno especial que degrades la lactosa. Lo natural es que no degrades la lactosa Ujú. y que seas intolerante, por tanto. Tomo lactosa, me da trastornos gastrointestinales y no la tolero, no la degrado. Pero lo que pasó con los humanos. Dice, ¿por qué todos tomamos leche y había el criterio de alimentarte con carne, leche y huevos? Y leche era lo principal. Y empezábamos a descubrir que tolerábamos bien. Entonces, los estudios han determinado que la mutación que hace tolerante a la lactosa en los humanos aparece más o menos hace entre 7.000 a 10.000 años en el mundo, en los humanos, en los Homo sapiens. Y entonces, ¿por qué aparece? Porque se dan dos cosas. Primero, el sedentarismo y luego la domesticación de animales. Y a eso podrías asociar a un tercer factor que sería la supervivencia. En las épocas más duras del, eh,
de las estaciones debías guardar tu alimentos. ¿Cuál era el mejor alimento que podías guardar? Era la leche de los animales domesticados tratada para que no se dañe a través de queso. Y esta relación que tuvimos con la leche en 7000 años hizo que seamos tolerantes los humanos a la leche. Mm. ¿Dónde aparecen las primeras evidencias de esta tolerancia a la leche? En Europa. Y coincide más o menos con la distribución de la evolución de los humanos fuera de África. Y fuera de África es Europa, Eurasia podríamos decir, ¿no? Con particularidades. Por ejemplo, la población más asiática es menos tolerante a la lactosa, entonces tiene más trastornos cuando tome, y la población que migra a América es más asiática, por tanto es menos tolerante. Cuando haces el estudio en la población del Ecuador de la tolerancia a la lactosa, curiosamente encuentras que casi un 30% de personas en el Ecuador no son tolerantes. Y coincide que son las que más genes indígenas tienen. Entonces, hay esta relación, si tengo más genes indígenas, soy menos tolerante a la lactosa. Esto viene por estos cruces que hemos hablado. Y al otro lado, mientras más genes europeos tengo, más tolerante soy a la lactosa. Entonces es un caso muy curioso porque tiene que ver con el mundo entero. Y nosotros aquí, al hacer el estudio, detectamos esta parte de la tolerancia de esta manera, ¿no? Que existen los dos polos, los tolerantes con más origen europeo y los intolerantes con más origen amerindio. Existen casos documentados de fenotipos desconcertantes como albinismo, hipertricosis, mosaicos cromosómicos, etcétera, en Ecuador que hayan abierto líneas de investigación importantes. ¿Y podrías contar uno que te haya marcado seriamente a ti como científico? Hay cosas curiosas. Digamos que lo más cercano es el tema del síndrome de Down en mosaico, que no explicas, no hay un estudio que se haya hecho, se haya diseñado por qué esto de que en madres jóvenes aparezcan más mosaicos niños de embarazos en mosaico. O sea, ahí hemos barajado algunas teorías, ¿no es cierto? La primera es que exista efectivamente unos genes que determinen el mosaico, porque la división celular post embarazo tiene que haber el embarazo primero para que se den dos líneas celulares, una de 46 y una de 47, con el cromosoma 21 extra. Y esto debería ocurrir post-cigótico, se llama, ¿no? Después del embarazo. Entonces, deberían existir unos genes que hagan eso, que alteren la división celular. La otra cuestión sería la hipoxia de altura, porque coincide que los mosaicos son más en la altura, en la sierra ecuatoriana, pero no se reporta, por ejemplo, en poblaciones altas como La Paz, como el Tíbet, como México, como Colombia. Entonces dices, eso me hace como un poco dudar el tema de la hipoxia de altura, pese a que la hipoxia de altura podría estar relacionada con alteraciones de un gen que se llama BHL, que B minúsculo, B eh, labial, Ujú. ¿sí? De, que tiene que ver con von Hippel-Lindau, que es una enfermedad, pero que se ha visto que este gen promueve la creación de vasos sanguíneos en hipoxia. Y eso podría ser que esté relacionado con el tema de hipoxia, el tema de las placentas que estén mal y por eso se producen los mosaicos. Sería la segunda hipótesis. La tercera está de que tocó, digamos así, es población de altura que tiene este comportamiento y somos una isla genética de síndrome de Down y mosaico. Mm. Y que no entendemos todavía por qué. No entendemos por qué es la mejor razón para estudiar esta población. Claro.
Claro, obviamente. Eso no hemos hecho. No Mm. hemos hecho, nosotros detectamos siempre este tema, hemos hecho estudios del gen de B, el VHL, von Hippel-Lindau, y no tenemos una explicación, no tenemos un estudio en embarazadas jóvenes que tengan niños con Down, y todo esto habría que, digamos, diseñar, que no es difícil, ¿ah? Es tomarlas, todos los niños que se han evaluado y son mosaico, hacer los estudios a ellos y a sus padres de los genes de recesividad, de von Hippel-Lindau, de daño de la célula en relación a la mitosis, o sea, que si hay algunas cosas, y decir, miren, parece que estos niños tienen esto. Y ahí podríamos decir, esto es una cosa llamativa en el mundo. Así como pasa con el Aarón. El síndrome del Aarón, que es especial, específico aquí, que tiene esta resistencia natural a la diabetes y al cáncer. Tengo pacientes muy raros. Hay un paciente que con insensibilidad al dolor indígena que solo se han reportado 50 casos en el mundo y hay cosas así, ¿no? Entonces dices, ya, pero no es como poblacional, es de un individuo. No tenemos un buen registro de problemas genéticos, no hay un registro oficial de las cifras que se manejan, entonces eso como que nos complica un poco la vida más bien. No Claro, tenemos... César, y esto que planteas, que es tan delicado, a mí cuando ya me tocan temas de niños, enseguida como que me sobresalta eso, ¿no? Por la importancia que tienen los niños y que se dé esto tan recurrentemente. ¿No se han hecho estos estudios o estas investigaciones a profundidad por falta de voluntad política? Pienso que sí, sí, es por falta de voluntad política, falta de dinero y apoyo para investigación, demasiado engorroso el tema de las aprobaciones de los comités de ética y los comités oficiales de investigación, este criterio desmedido, no entendido y mal entendido de la confidencialidad de datos, que una cosa es la confidencialidad de datos del individuo, pero no la confidencialidad de datos de una cuestión que tiene trascendencia en salud, que eso está totalmente permitido en cualquier parte del mundo, incluso en la ley ecuatoriana, el liberar datos que signifiquen solventar problemas tan susceptibles como sería una cuestión de entender por qué tenemos este tipo de problemas. Entonces, creo que por ahí va para mí el tema de por qué no se ha hecho. Mm, claro. Y claro, porque nos falta investigación, nos falta investigadores. Tenemos cuántos investigadores en el Ecuador que hacen genética y peor tan específica como estudiar el por qué tenemos niños Down con mosaico. Si algo pudiera hacer yo desde este podcast es precisamente hacer un llamado a las autoridades en torno a este tema porque realmente es delicado y es muy sensible. Son los niños, son Así los es, niños. Y si los genetistas, en este caso César, que es a quien siempre invito para estos temas porque tengo absoluta confianza en sus conocimientos, nos gracias. comenta algo así, pues caramba, deberíamos prestar atención como autoridades para abrir las posibilidades de que se haga esta investigación en el Ecuador, que, repito, es extremadamente sensible. Así que si alguna persona que está viendo esto es alguna autoridad, por favor, oídos, ojo, todos los sentidos en función de esto. Son niños, niños. Voy con la próxima pregunta, César. ¿Qué tanto coincide la identidad étnica, o sea, lo que la gente dice ser, con lo que muestra su ADN en Ecuador? ¿Hay tensiones o sorpresas sociales cuando se cruzan esos datos? Yo pienso que sí hay bastante coincidencia, pero yo creo que se debe a una cosa que es muy interesante y que ha sido la educación en este tema. O sea, la educación genética. Primero, hemos tenido una educación histórica de que somos una población mezclada, lo cual nos hace autorreconocernos como población mezclada, pero que se ha ido, digamos, sincerando en el tema de alejarse a la posición de que somos blancos, españoles,
y que somos una mezcla. Y eso sí, en eso sí han servido todo lo que se ha estudiado en poblaciones, no solo la nuestra ecuatoriana, sino en toda América, sobre la mezcla esta que tenemos, que es tan rica, tan interesante, tan llena de sorpresas y de datos que nos hacen en realidad especiales. Entonces yo creo que sí vale la pena en eso entender que sí, sí, las personas se identifican ahora más veces como mestizos, menos como blancos, menos como indígenas también y menos como afros. Y quienes son afros se identifican bien con afros y lo curioso más bien ahí genéticamente hablando es que quienes son afros genéticamente están entre un 60 a 70% de genes afros y el resto son mezclas europeas e indígenas. Si podríamos aquí hablar del Ecuador de una etnia pura, en realidad deberíamos decir los amerindios, porque tienen genes más homogéneos de amerindios, quichuas, y se identifican más con esa población. Tú como genetista, ¿has topado con alguna comunidad, algún grupo, digamos, de los amerindios o indígenas que sean totalmente puros como etnia en el Bueno, Ecuador? sí, yo pienso que hemos hecho estudios con Sáchilas, se han hecho estudios con Guarani, y claro, genéticamente dices, tienen un concentrado de frecuencias genéticas mucho más potente, otavaleños también, que les hace, como yo he dicho, si podríamos hablar de pureza, serían los amerindios. Son más puros en variantes genéticas, tienen más frecuencia, pese a que todo el resto tiene frecuencia. O sea, yo analizo un marcador que se llame, yo qué sé, el marcador F1, para dar un nombre. Todos tenemos el marcador F1, toda la población del mundo. Una población específica, la indígena, la afro, el F1 va a tener 70% y la población europea 10%. Entonces, no es que no tenga, sino que la frecuencia es diferente. En otro marcador, en el THO, por ejemplo, pues puede ser al revés. La población europea tiene 90 y la amerindia tiene 10% de presentación en esa población. Eso es la variante, que no son esenciales. Vuelvo a decir, esto es clave. No es que esa variante me da mejores características. No es que tengo sangre azul porque tengo mejores características más frecuentes en una población y en otra. Yo siempre pongo un ejemplo que es un poco burdo, pero que digo que la gente dice que mi grupo sanguíneo es el más lindo, es el B. Resulta que en los cerdos el B es el más frecuente. Entonces dices, no Y en tiene los nada. gorilas también. Exacto. Entonces dices, no tiene nada que ver. Claro. Los genes no te dan más eficiencia biológica comparada a otro grupo. Te dan la misma eficiencia que puede ser potenciada por el ambiente, por la epigenética, cómo te relacionas en la misma sociedad. Los genes no justifican diferencias, discriminaciones sociales históricas. Los genes no son quienes te califican o descalifican, son las políticas y la historia de las políticas y del poder lo que te descalifica, no Claro. los genes. ¿Qué preguntas genéticas sobre los ecuatorianos todavía no tienen respuesta? ¿Y qué proyectos, de hecho está muy vinculada con cosas que ya hemos hablado, y qué proyectos o tecnologías, por ejemplo, secuenciación masiva, genómica poblacional, crees que cambiarán todo en los próximos 5 años? Bueno, pienso que tenemos algunas dificultades de investigación que nos hacen tener dudas sobre lo que somos. O sea, tenemos unos buenos pinceladas de lo que somos genéticamente. No hemos hecho un gran proyecto de pangenoma ecuatoriano, es decir, analizar una gran población del Ecuador, que podrían ser 100.000, 500.000, como se hace en otros países, los ADNs para saber exactamente cómo somos. Tenemos estudios como el mayor de todos, de 2.000 personas,
pero eso es representativo para la población. Los estadistas y los que hacen estadística de poblaciones dirían, no es representativo. Tu tamaño poblacional es muy pequeño. Si tú escoges y dices, pero hemos estudiado quichuas, eh, eh, hemos estudiado sáchilas, hemos estudiado tabalos, hemos estudiado eh, tarahuros, etcétera, dices, se van repitiendo y dices, mira, me da una buena imagen de lo que somos, pero no me da la imagen real. Es lo que aparentemente está marcando y lo que puedo describir lo que estamos hablando ahora. Pero me faltan datos. Creo que al Ecuador le faltan datos en todo. Entonces, eso nos hace pensar que para los siguientes años tenemos un desafío tremendo que es el desarrollar evaluaciones y estudios de la genética básica que nos permitan entender cómo funcionamos los ecuatorianos en los fármacos, en la farmacogenética, en la resistencia a enfermedades, en el tema de la distribución de alguna característica especial. Entonces, ahí nosotros podríamos decir, ya tengo esta información, para eso necesito tecnología, necesito hacer secuenciaciones masivas, hacer buenos análisis con bioinformática y análisis inteligente de datos. Entonces, eso me va a permitir investigar si tengo poblaciones con efectos fundadores que sean susceptibles a evaluarles mejor, como el enanismo del Aarón, como la ictiosis. Entonces, ahí sí yo podría decir, bueno, mira, sí, aquí me parece que tengo mejores evidencias. Se hizo un estudio lindo sobre las discapacidades en el Ecuador, la misión Manuel Espejo, ese estudio determinó que un 30% de problemas de discapacidades en el Ecuador son de origen genético, se distribuyó por provincia, se descubrió que la consanguinidad era altísima en algunas provincias como las que hemos mencionado, Manabí, Esmeraldas, las provincias del oriente con los cruces, por ejemplo, los guaraní tienen polidactilia, muchos dedos en los pies, es una característica que se hereda de padres a hijos. Y es entonces un concentrado de polidactilia también, pero no es el único. En el mundo hay muchos sitios que tienen polidactilia también. Entonces, no es algo que dices lo que más me llama la atención. Si pongo como lo que más me llama la atención es el Aarón, claro, el síndrome de Guevara-Rosenblum. Dices, esto es una isla que no se repite en el mundo. César, justo minutos antes de comenzar la entrevista, le comenté a un amigo que te iba a entrevistar sobre ese tema porque él me llamó. Y te voy a comentar lo que él me dijo. Me voy a reservar su nombre porque me pidió que no hiciera comentario al respecto. Él me dice en esta llamada, oye, pregúntale esto. Mira, yo me hice un examen genético, me hice un análisis genético y me salió que yo tengo genes de varios sitios de Europa, de la zona de Oriente Medio, en fin, de una serie de sitios, pero en mi familia todos somos indígenas puros. No ha habido cruzamiento ninguno en mi familia a lo largo de la historia porque son muy conservadores. Él me lo decía así, porque siempre han sido muy conservadores. Dice, yo soy el único que en este momento me estoy mezclando porque estoy con una chica mestiza. Y sin embargo le salieron montones de genes de todos estos sitios. ¿Cómo se puede explicar algo así? ¿Venían ya mezclados los amerindios cuando, o sea, los que vinieron por Beringia, en fin, por otro sitio? ¿O qué pasó ahí? Es una muy interesante pregunta porque eso me da posibilidad de explicar algunas cuestiones de los propios estudios. Ujú. El, Cuando hacemos estudios de estos, eh, que compras los estudios 23andMe, MyHeritage, hay otro que se llama DNA and, filiación, algo así. Claro, ellos se basan en las bases de datos mundiales que tienen acceso, que son sobre todo del norte global, ¿no es cierto? Europa, Estados Unidos, y
cada vez empiezan a aparecer más datos de América Latina, que está muy pobre todavía los datos de América Latina. Entonces, la primera cuestión es que cuando tú haces un estudio poblacional, todos vamos a tener genes de origen africano, porque el Homo sapiens viene de África. No significa que seamos afro o para dar una caracterización más gráfica, que seamos todos negros, sino que venimos de África. Entonces, primera cosa, vamos a tener genes de africanos. Luego, estos humanos migran hacia fuera de África, van a Europa y hacia el Asia y al norte del Asia y pasa el estrecho de Bering. Entonces, llevan genes de todas maneras de todo este acervo genético que tenían. Nosotros los amerindios tenemos digamos, somos como una isla genética después de que desaparece Beringia. Se descongela y nos quedamos aislados hasta 1492, oficialmente. Pero pasaron genes también, no solo que pasó el grupo sanguíneo cero, pasó también en los otros grupos, pero en menos frecuencia, como ya había explicado. No es que no tengamos, la frecuencia es la diferente. Y el rato que tú hablas de frecuencia, pues puedes encontrar genes que coincidan con la población de Europa, en la población amerindia, por supuesto. ¿Por qué? Porque somos originarios todos del mismo tronco común y vamos a tener genes que participan. Incluso en América hay estudios que ya muestran que tenemos ADN de los neandertales que eran de origen europeo. Y como hubo la mezcla entre neandertales y Homo sapiens, cromañones, tenemos algo de ADN neandertal. 1%, otros dicen menos del 1%, otros dicen llegamos hasta el 2%, Europa tiene hasta el 6%, 3%. Entonces, nosotros, eso nos demuestra una cosa mucho mejor, que tenemos el mismo ADN que todos, que las frecuencias de ciertas características son diferentes, pero no el ADN esencial. Y luego tenemos otra cuestión, que también no tenemos certeza de cómo ha sido nuestro cruce. Nosotros decimos, no, es que solo me cruzo entre mis congéneres poblacionales, es decir, me cruzo solo con amerindios. Dices, muy bien, pero no sabemos con certeza si eso es verdad, porque no tenemos lo que había hablado antes yo, no tenemos el rastro de fidelidad y de genealogía fiel de lo que estamos haciendo. Entonces, probablemente, si tú ves los físicos de los individuos, cuando analizas las poblaciones, dices, mira, esta persona tiene la nariz más ancha, tiene las fosas nasales más grandes, anchas, típico de herencia afro. Entonces dices, puede ser que haya una persona en su ancestría afro. Entonces, los humanos somos mezclas de genes también. Entonces, como no tenemos certeza de cómo ha sido nuestro parentesco, lo que hacemos es los estudios de parentesco nos dicen asociado con Europa, asociado con Japón, con yo mismo, por ejemplo, mis estudios, con Italia, con Irlanda, con África y con 6% del Congo y así, ¿no? Entonces dices, mira, sí, yo siempre digo, me considero mestizo, pero cuando digo que mis apellidos son Paz y Miño Cepeda, dice, pero tienes ancestro judío, porque era sefardita por Cepeda y por Miño. Y entonces dice, sí, pero cuando me hablo de estudios genéticos, tengo 40% de amerindio, 60% de europeo. Entonces dices, pero tengo de amerindio. Entonces, claro, dices, no sé la fidelidad de los cruces. Entonces, alguien, si me cruzo solo con ellos, pero es que la otra persona podría tener cruces también con alguien que no conoce.
Yo quisiera pasarme mucho más tiempo conversando contigo sobre esto y meternos en temas ya más misteriosos, especulativos y todo esto, para que tú como científico me pongas los pies sobre la tierra, ¿no? Porque los espectadores del canal me impulsan a que lo haga, a que busque información sobre todo esto. Pero lo último que te voy a preguntar en esta entrevista y que ha dado pie a muchos comentarios también cada vez que hablamos de estos temas ya científicos, son los términos indígena y amerindio. Ya yo he aclarado en múltiples videos que el término indígena no tiene absolutamente nada que ver con India, que indígena es un término que dice que se refiere a la persona que es nativa de un sitio. Nativa de, exactamente. Exactamente, los mismos indígenas europeos, indígenas asiáticos, en fin, australianos, en fin. Pero hay un término que en alguna entrevista que te hice lo cuestionó alguien y es el término amerindio. El término amerindio es muy utilizado por los científicos. ¿Es que existe algún consenso para la utilización de ese término en el campo científico? Bueno, el tema viene un poco por la identificación más real, ¿no? Somos indígenas de América, para usar como el término indígena propio. Somos Ujú, indígenas de América, del continente americano. Y entonces, cuando te refieres a la población propia, ancestral del continente americano, fueron primero los indígenas y hemos aplicado el término amerindio para diferenciarnos de los otros indígenas de otras partes. Entonces ujú. somos población amerindia. Bien. Incluso hay gente que dice que deberíamos decir indoamericano. Dices, bueno, en términos semánticos, para mí no hay mucha diferencia. Se usa amerindio por este tipo de análisis, digamos, ¿no? Que lo que interesa es identificar a una población en una geografía específica, con Claro. unas características genéticas específicas. Hemos estado conversando con César Paz y Miño, doctor, genetista, sobre los verdaderos orígenes genéticos y todos estos vericuetos que tiene la genética, específicamente de los ecuatorianos. Y para despedirnos, amigo, quiero conminarte a que desde la ciencia y además como ecuatoriano, describas de alguna manera qué es el ecuatoriano. Hijo, qué complicado. O sea, bueno, pienso que si tengo que definir a mi población, parte yo de esa población, eh, biológicamente, genéticamente, estoy clarísimo, somos una población compleja, multiétnica, pluricultural, que tenemos un origen al menos trihíbrido, europeo, amerindio y afro, y que tenemos una historia muy complicada, de muchas subidas y bajadas, de poblaciones dependientes, poblaciones colonizadas, poblaciones dependientes tecnológicamente, poblaciones que la discriminación, la economía débil, la pobreza nos ha hecho tener una epigenética diferente que nos ha impactado de alguna manera también. Tenemos riesgos de enfermedades diferentes porque la epigenética nos marca en cuestiones y que también nos ha permitido que estas herencias malas que tenemos, malas ideológicamente de quién es mejor, quién es peor, quién tiene mejores genes, peores genes, sí nos ha afectado porque somos una población bastante discriminadora, somos una población racista, y yo al menos lo veo así cuando hago los análisis, cuando veo cuando doy resultados y la gente no quiere que le des los resultados que le salen de sus análisis de porcentajes y como que se incomodan y dice, seguimos siendo una población que discrimina. Y hemos visto eso mucho en las últimas revueltas sociales. El descalificativo común es ser indígena, ¿no? O sea, te descalifican ser indígena. Pero eso tiene que ver con el tema genético
y de superioridad étnica, ¿no? Es decir, yo soy otra cosa. Y entonces dices, perdón, pero eres lo mismo. Simplemente que tus variantes genéticas tienes en un porcentaje y yo en otro. Pero de ahí somos lo mismo. La genética nos une, no nos desune. Lo que nos desune son la ideología, la política, el poder, pero no la genética. Un consejo para los ecuatorianos para el 2026. Bueno, creo que debemos seguir siendo lo que somos como esencia, aumentar nuestra cultura, nuestra educación para ser más disciplinados, mejores ciudadanos, tener más eh, cooperación, más solidaridad y escoger bien nuestros mandantes, porque si no, nos vamos a ir a, la, a lo profundo. Te agradezco una vez más y muchísimo tu aceptación que tan gentilmente siempre recibo para abordar estos temas de genética. Yo soy un ferviente estudioso de estos temas, pero desde lo aficionado. Tú eres la voz de la ciencia. Y yo en estos casos, en estas entrevistas, independientemente de que aprendo muchísimo contigo, soy el puente entre los espectadores del canal y precisamente la ciencia, que eres tú. Un abrazo, hermano. Gracias. Sí, Te- yo siempre estoy dispuesto a apoyar estas manifestaciones de cultura, ciencia, que sean siempre más serias y más informativas para las personas, ¿no? Que así claro, lo tienen sé. conciencia, o sea, tú informas y la gente tiene derechos o concientiza sus derechos.